Dios les bendiga, mi nombre es Rudy Arguera, soy predicador de la Iglesia de Cristo y tengo el gusto de poder hablar con ustedes a través de este video e invitarlos a estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy en este día vamos a estar haciéndonos una pregunta en base a la realidad religiosa cristiana que hay en el mundo. Como usted lo puede notar, hay miles de iglesias llamadas cristianas. Y una de las cosas que usted puede ver en este mundo religioso es que todos estamos divididos. Cada grupo religioso tiene un nombre diferente, una doctrina diferente, un fundador diferente, una fecha de iniciación diferente. Hay miles de iglesias y todas son diferentes una de la otra. La pregunta que surge es, ¿adoramos al mismo Dios? Y es común escuchar también que algunas personas, principalmente aquellas que no acostumbran a leer la palabra de Dios, ellos mencionan o dicen, no importa que a la iglesia que vayas, lo importante es que adoramos a Dios, adoramos al mismo Dios, todos adoramos al mismo Dios. Es común escuchar eso entre las personas. La pregunta ¿es cierto eso? ¿Que adoramos al mismo Dios? Eh, es de mirarlo con la palabra de Dios. Yo les invito a mirar algunos versículos que nos indican si es que adoramos al mismo Dios. ¿Qué hay de aquel capítulo, aquel versículo que dice en Deuteronomio o en Éxodo también? Pero miremos Deuteronomio 5, 8 al 9, que dice así: no te harás imágenes ni escultura alguna de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, no te arrodillarás delante de él, ni le servirás, dice la palabra del Señor. Si hay una iglesia que hace algo que Dios prohíbe, ¿estaremos adorando al mismo Dios? Es la pregunta. ¿Será que Dios a ellos les enseña que adoren imágenes, ídolos o cosas semejantes que estén en el cielo, y a nosotros Dios nos prohíbe que adoremos esas imágenes, esos ídolos, y nos inclinemos o nos arrodillemos delante de ellos? ¿Estaremos adorando al mismo Dios? Dios enseña diferente allá y luego aquí de otra manera. ¿Suena eso lógico? Bien, también podemos ver en Mateo 21, 12 al 13, mientras tanto usted vaya buscándolo, yo voy a seguir hablando. Mateo le decía 21, 12 al 13. ¿Estaremos adorando al mismo Dios si una iglesia hace algo que a Jesús no le gusta también? Por ejemplo, allí en esos versículos que le doy, dice que Jesús entró al templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, a los que vendían y a los que compraban. O sea, que los echó del templo. Y él les dijo, ¿verdad? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será casa de oración llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Observen allí que era un lugar material, ¿verdad? Un templo, un lugar hecho por los hombres. Pero Jesús le llama casa de Dios, mi casa, ¿verdad? El templo de Dios, que se le debe de llamar casa de oración, digámoslo. Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Cómo es que lo había hecho ellos cueva de ladrones ese lugar? Jesús lo dice vendiendo y comprando. Es lo que a él no le gustó, ¿verdad? Jesús, sabemos, es el representante de Dios, o es Dios mismo encarnado. Sabemos que Dios está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo.
y Dios vino aquí a la tierra como hijo, y él al llegar al templo, él miró que lo que estaba sucediendo en el lugar de adoración a Dios. Él no le gustó eso. Él sacó a las personas de allí. Él dijo, él expresó con acciones que no le gustaba que estuvieran vendiendo o comprando en ese lugar. ¿Ustedes qué opinan? Si estaremos adorando al mismo Dios, si hay iglesias que venden cosas en el templo de adoración, ¿será correcto eso? Que hay personas que estén comprando y vendiendo en esos lugares donde se supone que es de adoración, de oración, como dice Jesús. ¿Estaremos adorando al mismo Dios si eso se da así? Que la iglesia esté con esas ventas y esas compras en ese lugar de adoración a Dios. ¿Estaremos adorando al mismo Dios? ¿Será que Dios les enseña, les autoriza a ellos vender cosas y comprar cosas en el lugar de adoración? Y aquí en la Biblia nosotros aprendemos que a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios mismo, no le gusta que vendan y compren en el lugar de adoración de Él. ¿Estaremos adorando al mismo Dios? Miremos otro ejemplo más. ¿Qué les parece si hay iglesias que practican o enseñan una doctrina diferente a la de Cristo? ¿Estaremos adorando al mismo Dios? Que Cristo, sabemos, es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios aquí en la tierra, Dios encarnado cuando vino, y Él enseñó una doctrina, y una doctrina específica, que por cierto era diferente a la doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, ¿verdad? De los sacerdotes. Sabemos que era diferente. Ahora, él dejó esa doctrina a través de los apóstoles. Los apóstoles aprendieron del Maestro, de Jesús, y escribieron un Nuevo Testamento con la doctrina específica que había enseñado Jesús a ellos. Si hay iglesias que enseñan doctrinas diferentes a la de Cristo, ¿estaremos adorando al mismo Dios? Es la pregunta. Miremos lo que dice la palabra del Señor, Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, dice Jesús, conocerá si la doctrina mía es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Miren qué interesante. También Mateo 16:12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué decía Jesús eso, que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos? Porque Él les estaba enseñando una doctrina y no quería que aprendieran la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces miramos que Jesús tenía una doctrina, ¿verdad? Y que la doctrina venía de Dios, de Dios Padre. En 2 de Juan 9:5 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Miremos aquí entonces que el que persevera en la doctrina de Cristo tiene a Dios Padre y tiene a Dios Hijo, ¿verdad? Y que la doctrina de Cristo es de Dios, ¿verdad? Y que no, él expresó claramente que no quería que aprendiéramos doctrinas de hombres. En este caso, el ejemplo que pusimos es de los fariseos y de los saduceos. Bien, la pregunta sería, si hay una iglesia o si hay iglesias
que practican o enseñan doctrinas que diferente a la que Cristo enseñó en las Sagradas Escrituras, ¿estaremos adorando al mismo Dios? Son preguntas que yo traía en esta ocasión para que podamos pensar un poco. Bueno, vamos a seguir con este tema más adelante. Que Dios me los bendiga.